Listo. Ya está grabando. Muy buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a empezar este culto de prueba cantando las 3 alabanzas. Primeramente vamos a cantar esta alabanza que dice: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Su sangre me ha salvado. Su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Amén. Adorarle, adorarle, adorarle al Dios supremo y creador. Adorarle, adorarle, adorarle al Dios supremo y creador. Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, a usted y a mí. Adorarle al Dios de amor. Vamos juntos a darnos las manos, juntos a alabar a Dios, pues Él merece nuestra adoración. Adorarle, adorarle, adorarle al Dios supremo y creador. Adorarle, adorarle, adorarle al Dios supremo y creador. Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, a usted y a mí. Adorarle al Dios de amor. Vamos juntos a darnos las manos, juntos a alabar a Dios, pues Él merece nuestra adoración. Vamos juntos a darnos las manos, juntos a alabar a Dios, pues Él merece nuestra adoración. Pues Él merece nuestra
adoración. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, te has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Voy a dar paso al diácono Miguel, que está en la dirección de este culto. Ahí, así no, con esto. Si estaba feliz. Eso es la palabra que cantar, compartimos. Según yo estaba cantando juntito con el Carl Rarita. Ya, parece que vamos a empezar con el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Voy a
invitar al diácono Johnny, que nos dirige en oración. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos agradecidos porque tenemos un Dios a quien alabar, un Dios a quien servir, un Dios que nos mira y nos protege. Para eso, Señor, te damos gracias, Dios, por un día más de vida, por la lluvia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te doy gracias por este culto virtual, Señor, que estamos probando, Padre Santo, para poder difundir tu evangelio, para poder, Señor, a esas almas, Señor, que necesitan, Señor, de tu mensaje, Señor, poderlos alimentar, para que no podamos enfriarnos, Señor, porque el diablo, Señor, está como un león rugiente, Señor, sabiendo, mirando, Señor, a quién devorar, Padre Santo. Señor, ayúdanos a poder llegar así virtualmente con este mensaje, porque esta pandemia, Señor, se está llevando muchas vidas. Esta pandemia, Señor, está haciendo que muchas vidas sean, Señor, enfermos, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a poder salir, a poder vencer esta enfermedad, a poder reunirnos, Señor, como hermanos, a poder, Señor, estar, Señor, nuevamente como antes, Señor, dentro de la congregación, dándonos la mano, saludándonos con un abrazo fraternal, con un ósculo santo, Señor, en la mejilla, Padre Santo. Señor, ser saludados unos y a otros con ese amor intachable, con ese amor, Señor, que tú nos tienes, Padre Santo, para poder, Señor, tener, Señor, ese calor de hermanos, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también porque tú has puesto también estas enfermedades. Sabemos, Señor, que muchas vidas, Señor, teniendo miedo a esta enfermedad, a esta pandemia, se están buscando, se están refugiando, Señor, en ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Muchas familias, Señor, que aún no pensaban en ti. Muchas familias, Señor, que no te buscaban. Ahora, Señor, en su necesidad te están buscando, Padre. Haz, Señor, que esos corazones necesitados, Señor, pueda entrar, Señor, tu palabra, pueda entrar, Señor, el Espíritu Santo, Señor, para que puedan ser guiados, Señor, por ti, Padre, porque tú conoces a tus ovejas y tus ovejas, Señor, te conocen a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Señor, te pido por la vida de tu siervo, el pastor Clever, Señor, quien va a dar, Señor, el mensaje, Padre Santo, quien prepara esos mensajes, Señor. Dale más entendimiento, sabiduría, Padre, a su esposa, a su familia, Señor. Gracias, amado Dios. Y a nosotros, Señor, como diáconos, Señor, que tú nos has levantado, Padre Santo, para trabajar en la obra, Señor, que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser fortalecidos. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplos, Señor, en la iglesia, Padre Santo, en la congregación, y poder buscar a esos hermanos, Señor, que están perdidos, porque tú te complaces más en esas ovejas perdidas, Señor, que no conocen de tu evangelio. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que este culto virtual sea, Señor, conforme a lo que tú quieres, Dios, que pueda, Señor, cualquier problema que haya, Señor, podamos solucionar, puedas tú solucionarlo, Dios, puedas darnos una solución, Señor. Sabemos, Señor, que estamos con los corazones abiertos para poder escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor. Gracias, Dios. Señor, en esta noche así te dejo, Señor, cada vida, Señor, la vida de tu siervo, Señor, el pastor Juan, Señor, su esposa, su hijo, su hija, Señor, en tus manos, Dios. Gracias, Señor, guíanos. Todo eso, Padre, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Le voy a dar el tiempo al pastor Clever que nos dé el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, por favor.
Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 45 al 52. Vamos a leer, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 6, 45 al 52. Bien, vamos a ponernos en pie ahí donde están. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron enseguida y habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Vamos a orar, oremos. Padre Dios, Padre bendito, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por esta noche, Señor. Dios mío, es tu gracia, es tu misericordia, es tu amor, Señor. Dios mío, no queremos dejar de seguir difundiendo el Evangelio. Más bien, Señor Dios, queremos en tu gracia, en tu misericordia, Señor, aprovechar todo lo que nos ofrece, Señor Dios, y alcanzar y también, Dios, seguir alabándote y seguir haciendo culto a tu nombre, Señor. Dios mío, bendice por favor a cada hermano y hermana que está en su hogar y está dando culto a tu nombre, Señor. Tú guíanos, tú bendícenos, Señor. Y que tu palabra también, Dios, toque el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento. Bien. La palabra de Dios para hoy nos habla y nos dice, ¿no? Jesús había alimentado a las multitudes. Previo a este pasaje que acabamos de leer, Jesús había alimentado a más de, bueno, la Biblia dice que alimentó a más de 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Esto era un gran milagro, ¿sí? Esto era una muestra del poder y de la divinidad que tenía Jesús. Y esto fueron testigos los discípulos. ¿Por qué? Porque fueron los discípulos los que se enfrentaron a esa realidad. Jesús se acercó uno de los discípulos y le dijo a Jesús, ¿no? Que despidiera a la multitud. Pero Jesús les dijo, denle ustedes. Pero ahí dijeron ellos, ¿cómo vamos nosotros a alimentar a tanta gente? Y ahí Andrés se mueve y otros se mueven, Felipe dice una cosa. Entonces, hermanos, los discípulos estaban involucrados y ellos mismos eran testigos. Ellos mismos hicieron declaraciones diciendo que no había, literalmente no había nada de pan ni de peces como suficiente como para alimentar a tanta gente. Pero ahí Jesús, tomando los 5 panes y los peces, ¿qué hizo? Hizo la multiplicación y mandó a los discípulos a que se partieran entre la multitud. Qué experiencia grande, hermanos, ¿sí? Nosotros como cristianos, también a veces nosotros deseamos ver así un milagro, ver una multiplicación, ser testigos de algo sobrenatural, de algo fuera de lo normal, ¿sí?
Y si nosotros tuviéramos esa oportunidad de vivir algo sobrenatural, algo que no es normal, ¿cómo sería nuestra fe? ¿Cómo sería nuestro creer en Dios? ¿Cómo sería decir, ahora sí yo realmente creo que existe Dios, ahora sí realmente yo creo que Dios es Dios, dijéramos, ¿sí? Pero la realidad es otra, hermanos, porque ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Sí, tal vez en ese momento ellos se maravillaron, sí, tal vez en ese momento ellos miraron a Jesús y dijeron, realmente este es el Hijo de Dios, realmente Dios está entre nosotros, realmente este es el Emanuel, el hombre que Isaías había profetizado acerca de él, y ellos decían, este es el cumplimiento de las profecías. Todo poder tiene. ¿Qué miedo más yo puedo tener, hermanos? Si Jesús a mi propia vista, Jesús frente a mí, frente a mis propios ojos, está haciendo una proeza grande de alimentar a más de 15,000 personas, que multiplique ahí de repente así, de algo sobrenatural, ¿sí? Los peces y los panes, y todavía hayan sobras, ¿sí? Jesús dijo, recojan lo que ha sobrado, ¿no? Y recogieron, dice, 12 cestas. Hermanos, era como si ellos hubieran participado de un culto lleno de manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones de Dios, manifestaciones donde ellos realmente han experimentado y han sentido y han visto al Dios verdadero. Pero, ¿qué les dice Jesús? ¿Sí? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Bueno, terminó la alimentación de los 5,000 y la multitud también estaba ahí entre la gente. Y Jesús, ¿qué les dice a los discípulos? Entren al mar. ¿Sí? Es un mandamiento. ¿Sí? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Muy bien, Jesús se puso a despedir a la multitud y ordenó a sus discípulos que entraran al mar. Eso yo quiero que subrayen, hermanos. ¿Quién mandó a los discípulos que entraran al mar? ¿Quién dijo que, quién les estaba dando la orden a los discípulos de que entraran al mar? Jesús mismo, Dios mismo les dijo, entren al mar. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Bueno, ¿a quién se ha despedido? A la multitud, porque la Biblia dice que Jesús se quedó a despedir a la multitud. Antes de eso, sí, mandó a sus discípulos a que entraran al mar. Hermanos, aquí una característica del Señor Jesucristo, y es muy importante también en nuestras vidas, es eso, la actitud de orar. Siempre hemos escuchado de muchos pastores, de muchos siervos, que si nosotros somos buenos en algo, y si nosotros estamos ahí leyendo harto la Biblia, estamos ahí constantemente buscando a Dios, queriendo entregar toda nuestra vida a Dios, y no tenemos una vida de oración, lo que va a ocurrir en nosotros es que de repente nos vamos a comportar muy arrogantemente, ¿sí? La oración, dice, hace que nosotros inclinemos la cabeza, la oración hace que nosotros nos humillemos, la oración hace que nosotros reconozcamos que no es nuestro poder, nuestra fuerza, ni nuestra habilidad la que está haciendo las cosas, sino que es el mismo poder de Dios. Y eso es lo que Jesús está aquí queriendo enseñar. Dale la gloria a Él. Señor, acabo de hacer un gran milagro delante de ti y mucha gente se ha alimentado, pero es tu mano, ¿sí? Por eso te alabo, Dios. Por eso te doy la gloria a ti, solo a ti, porque solo tú puedes hacer estas cosas, ¿sí? Esa es la actitud, hermanos, por favor. Siempre vamos a ponernos en oración. Después del culto, después de participar del culto, después de dirigir el culto con la alabanza, o después de dirigir el culto como director, o después de dirigir el culto, o liderar en alguna actividad que tuvimos como iglesia. Y tal vez sí, esa actividad o ese culto que nosotros hemos organizado tuvo grandes manifestaciones y se hizo muy efectivamente, y realmente los hermanos mismos, y hemos visto en la gente que hubo ese de devolvernos y decir que estaba muy bien. Wow, hemos recibido felicitaciones. Es como cuando el pastor baja del púlpito y algún hermano, alguna hermana se acerca y le dice, pastor, estaba muy bien su mensaje. Muchas gracias, dicen, ¿sí? Entonces,
¿Qué va a ser nuestra actitud después de hacer algún culto, después de hacer algo? Orar, ¿sí? Hay que acostumbrarnos a esta actitud, hermanos. Sí, creo que como líderes, como hermanos, después de organizar el culto, después de dirigir el culto, creo que hay que entrar a un salón aparte o llegando a nuestras casas, ¿qué? Una vez de despedida a la multitud, ¿qué vamos a hacer? Orar. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho nosotros. ¿Sí? No es nuestra habilidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestra fuerza, es la mano de Dios. ¿Sí? A veces esto nosotros nos olvidamos, ¿no? Siempre después de hacer alguna actividad, no nos ponemos en oración. Pero ahí está Jesús, hermanos, dándonos el ejemplo. Ahora, al principio les estaba diciendo esto, ¿no? Les dije que subrayen. ¿Quién les mandó a los discípulos a que entraran en el mar? Jesús. Jesús les dijo, entren al mar. Dice, miren, el versículo 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo 48. Y viéndoles de mar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. Hermanos, estos discípulos entraron al mar obedeciendo al Señor Jesucristo. Y por la obediencia que ellos tenían al Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Qué les vino? Tormentas, ¿sí? El mar se embraveció, el viento era contrario, dice, y ellos empezaron ¿a qué? A tratar de usar toda su fuerza, todas sus habilidades que habían aprendido desde su niñez como buenos pesqueros, ¿sí? Pero la pregunta es esta, hermanos, y nosotros nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. Si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué me vienen problemas? Si el Señor me ha dicho a mí que entre al mar, si el Señor me ha dicho que yo vaya a Bethsaida, pero si yo estoy obedeciendo bien al Señor, estoy haciendo lo que Él me ha pedido, no estoy haciendo mi capricho, tampoco he resistido a lo que Él me ha dicho que haga. Ahora que estoy haciendo lo que Él me pide, más bien estoy enfrentando problemas. Más bien el viento me es contrario, más bien mi vida corre riesgo. A veces nos preguntamos de esa manera, hermanos. Y nosotros tenemos otra idea del obedecer a Dios. Nosotros pensamos esto, ¿no? Como estoy obedeciendo a Dios, como estoy andando correctamente delante de Dios, como estoy en regla en la palabra de Dios, entonces todo me va a ir bien, todo me va a salir perfecto, todo me va... En un sentido, sí, ¿sí? Pero en este caso, los discípulos, hermanos, están obedeciendo a Jesús, ¿sí? Y están enfrentando tempestades. Entonces, esto también es para nosotros, hermano. Tal vez tú estás obedeciendo a Dios. Tal vez tú estás constantemente en oración a Dios. Tal vez Dios sabe cómo es tu corazón. Tu corazón es amar a Dios, servir a Dios, entregar todo a Dios y quisieras que no pudieras hacer por Él. Y por obediencia a Él mismo tú estás dejando muchas cosas, absteniéndote de muchas cosas, haciendo grandes sacrificios por obedecer a Él. Pero la realidad, hermano, también es que ahora estás pasando dificultades, estás pasando muchas pruebas, hay mucha oposición, hay viento que contrario hacia ti. Y hasta ya estás viendo fantasmas de tanto miedo que vienen a tu vida. Esto también es, hermanos, la voluntad de Dios y esto también es el camino que Dios nos ha trazado, siempre con un propósito. Por favor, si al obedecer a Dios tal vez vamos a enfrentar vientos contrarios, pero aún estamos en las manos de Dios, pero aún estamos en el propósito de Dios. Si Jesús les hizo ver ese culto de la alimentación de más de 5,000 personas, sí, tal vez ellos se sintieron los más privilegiados o se sintieron tal vez, wow, nosotros somos discípulos del maestro de maestros, del más grande de la historia. Pero cuando están en el mar y cuando entran en el mar, tal vez esta tempestad también es para que ellos mediten. Si realmente son humildes, si realmente también es importante esto, ¿no? Que entren al mar, Jesús les mete al mar, ¿para qué? Para una prueba, un examen.
si es que ellos realmente tienen fe y han entendido el milagro de los 5,000. Y si han visto realmente el poder de Dios que tiene. Y este poder no solamente es para alimentar a 5,000, sino también este poder es para librarlos de este tipo de situaciones. Pero lo que la Biblia nos muestra, hermanos, que ellos no han entendido, no han aprendido. Por eso que Jesús les va a reprender, ¿sí? Miren lo que dice. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. Dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿no? Ahí está el espanto, ¿no? Y dice, miren, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, Jesús, ¿acaso nos va a dejar, nos va a abandonar? Jesús, claro, lo hemos dejado a Jesús allá en el monte a orar. Jesús está allá en el monte orando. Y nosotros aquí en medio del mar estamos solos. No está Jesús en el barco para que ahora nuestro barco no se hunda, ¿sí? Bueno, yo quiero un poquito tal vez hablar de esto, ¿no? Jesús por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar al Espíritu Santo. Y Dios, Jesús, por medio del Espíritu Santo, está hoy aquí conmigo. Hoy está contigo allá donde te encuentras. Esa es. Pero seguiremos, hermanos. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó, dice, el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos y hermanas, en cuanto Jesús vio a sus amigos en dificultad, puso a un lado sus propios problemas. ¿Sí? Ya estamos concluyendo, hermanos. Estamos diciendo esto. En cuanto Jesús vio a sus amigos en dificultad, puso a un lado sus propios problemas. Claro, Jesús estaba orando, Jesús estaba en oración, Jesús estaba en su tiempo privado, ¿sí? Pero él, en su soberanía, vio que sus discípulos estaban pasando una gran tormenta y dejó esa actividad que él estaba realizando y dejó de pensar en él y empezó a pensar en el otro. Eso es un ejemplo que tenemos que rescatar de este pasaje. Otro, el momento de la oración había pasado, había llegado el momento de la acción. Claro, ha estado orando por la multitud y sí o sí también ha estado orando para que sus discípulos sigan siendo fortalecidos y sigan siendo protegidos. Y ahí viene la acción. Jesús oró y también viene la acción, lo que también en nosotros tiene que haber. Dice Jesús se olvidó de sí mismo y acudió a ayudar a sus amigos. Otro. Así era y es Jesús para él. Para él, el clamor de la necesidad humana tenía prioridad sobre todos los otros compromisos. Este es un ejemplo que Jesús nos está dejando a nosotros. Y también, hermanos, nosotros somos líderes, ¿sí? Y claro, nos gusta ser llamados líderes. Claro, nos gusta ser, que nos llamen diácono, que nos llamen pastor, que nos llamen de algún título eclesial que nosotros hemos ido creando a través de la historia. Y eso tal vez nos llena un poco de orgullo, un poco de, nos satisface en algo. Pero también esto tiene un precio, tiene una cruz, tiene un costo. Y el costo es esto. Yo soy Señor, dijo Jesús. Y como Señor, ejemplo os he dado. Y ahí está. Ahora nos toca a nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Muy bien, dice, así era y así es Jesús. Para él, el clamor de la necesidad humana tenía prioridad sobre todos sus otros compromisos. Si tú no eres capaz, como líder, de poner en primer lugar o de dejar alguna actividad por servir, por acudir a un hermano, una hermana, a una familia, no estás todavía preparado para el liderazgo.
El liderazgo, hermano, en algún sentido también implica pensar en el otro, ocuparse en el otro, dejar algunas cosas que tal vez son tan importantes para nosotros por amor a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿sí? Y lo hacemos con amor, lo hacemos con ganas, lo hacemos porque el Señor nos amó primero. Bien, el último. Aunque lo perdieron de vista, sí, hablando de los discípulos, ¿no? Los discípulos no podían ver a Jesús, ¿sí? Pero Jesús no los perdió de vista a ellos. Amén, hermanos. Sí. Nosotros tal vez no lo podemos ver. Hay alabanzas que dicen, aunque mis ojos no te puedan ver, ¿sí? Y sí, tal vez realmente no lo podemos ver físicamente. Pablo mismo dijo, ahora vemos como por nieblina. Pero hermanos, la Biblia nos dice que estamos en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Y Jesús está con nosotros, Jesús nos ve y Él está viéndonos ahora mismo. Él sabe la situación y la necesidad en que nos encontramos. Hay que orar, hay que confiar, hay que depositar todo a Él. Él se merece toda la gloria, hermana. ¿Sí? Entonces, si tenemos alguna necesidad, si tenemos alguna carga y si estamos enfrentando vientos contrarios por obedecer al Señor Jesucristo, vamos a seguir confiando. Dios tiene un propósito. Jesús va a venir a nuestro rescate. Jesús va a venir a librarnos. Pero tal vez otra vez vamos a enfrentar otro tipo de problemas. Ese es el camino cristiano. Esa es la vida cristiana. Estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo perfeccionados de prueba en prueba, victoria tras victoria. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a cada uno. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Dios, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por los diáconos. Te ruego que los bendigas grandemente, Señor. Y te ruego, Dios, que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, nos capacites, nos des inteligencia, nos des sabiduría. Llénanos de humildad, Señor, y que podamos hacerlo todo para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice nuestras vidas, guía nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a hacer